En el programa anterior hablábamos del 2012 como un año fatídico, un año en el que iban a ocurrir un montón de desgracias según los mayas, pero lo peor es según la NASA. Sí. Pero es que yo creo que el periodo del 2010 al 2012 no se chunguísimo. sabe uno dónde meterse. Sí. Y además le suman la crisis, para colmo ya, vamos. Bueno, broma aparte con lo de la crisis, que es una cosa bastante seria, desgraciadamente, y nos afecta a todos. Hablábamos la semana pasada precisamente de los mayas, que tienen unas profecías que dicen que en el 2012 se va a cambiar la era, es decir, vamos a desaparecer los humanos. Una historia un poco confusa, que para aquel que crea en estas cosas, pues me parece muy bien que esté totalmente asustado. ¿Vale? Para los que ponemos en duda, porque realmente no sabemos ni qué hacemos aquí en este mundo. Exacto. ¿Vale? Porque tenemos en duda este tipo de cosas. Sí tenemos la parte científica que nos dice que van a ocurrir una serie de eventos para ese año que son muy curiosos. Desde el asteroide Apophis, que va a pasar cerca, no va a pegar, pero oye, ya que te pase cerca ya te mosquea. En la siguiente vuelta. No sabe uno cuando vuelva. Exacto. No se sabe cuando pegue la vuelta ve por dónde pasa. Claro. Se habla de que sí se va a invertir los polos. Los polos de la Tierra, o sea, el norte en el sur, el sur en el norte. ¿Y sabes esa ciencia ficción? No, eso ocurre cada cierto periodo de tiempo. Sí, porque normalmente coinciden los polos magnéticos con los polos geográficos, pero hay veces que se cambian los polos magnéticos y dejan de coincidir. De hecho, la historia de la Tierra... El norte magnético no es el norte geográfico y viceversa. Siempre hay una desviación, es decir, no coincide. Siempre, digamos que el polo norte magnético en una brújula o en un GPS no va a estar siempre en el mismo sitio. Y de hecho no está en el propio centro, hay una pequeña variación. Pero a lo largo de la vida de la Tierra, y varias veces, eso se invierte. Con lo cual provoca un taco tremendo. El problema es que los humanos estamos cada vez más relacionados con la tecnología, con el equipo electrónico, y algunas de las cosas que también ocurre cada cierto tiempo, como lo que vamos a hablar ahora, hace que se afecte a todo nuestro sistema y que sí que realmente puede afectarnos de una forma bastante grave. Hablamos, por ejemplo, de la tormenta solar prevista para el año 2012, prevista por la NASA, aunque ya hay dudas de que sí puede ocurrir en el 10 o en el 11. Claro, es que por eso era, que hay algunos que dicen en el 2010, otros en el 2012, o sea que hay un periodo ahí de... Vale. ¿Qué te parece si primero explicamos lo que es una tormenta solar muy brevemente? En definitiva, el Sol es una esfera llena de una especie de metales, realmente, hidrógeno, helio, hierro, todo hirviendo, y el Sol, como tal, está burbujeante. Imaginemos como una esfera que está burbujeante. Ocurre una cosa, el Sol cuando gira, rota igual que la Tierra, no rota por parejo. Entonces, por ejemplo, el centro del Sol, la parte digamos ecuatorial, rota a lo mejor más rápido, más lento que los polos. ¿Qué ocurre con eso? Ocurre que se genera un lío de campos magnéticos, porque el Sol, como la Tierra, tiene su campo magnético, que cuando eso se acumula, esa fuerza genera lo que son las manchas solares, que muchos lo habremos visto y de todas formas podemos verlos a través de satélites SOHO, que lo mandó la NASA y está en tiempo real mostrando lo que ocurre en el Sol y se pueden ver las manchas solares, incluso las llamaradas solares. Bueno, pues lo que ocurre es que de alguna forma cuando esos campos electromagnéticos se retuercen, es como cuando tú retuerces no sé, una varilla de plástico, algo. ¿Qué pasa cuando la sueltas? Que el efecto es mucho Sale más rápido. Disparada. Exactamente. Bueno, pues cuando se liberan esas tensiones creadas por esos campos magnéticos... A mayor corriente de gas, mayor es el impacto. Claro, ¿qué del pasa? efecto. Lanza, por un lado, una radiación electromagnética y por otro, una cosa que se llama CME, que es el material del que está constituido eso. Y eso es como una especie de proyectil que viene hacia la Tierra. Son cargas eléctricas. Esa carga eléctrica de partículas, bueno, la verdad que es un lío. De hecho, el campo electromagnético tarda 8 minutos. Sí. En cambio, la masa solar, digamos, puede tardar... Cuando vienen muy cargadas esas partículas y llegan hacia la Tierra y empiezan puede tardar horas, días... Sí, se habla de tormentas geomagnéticas. Vale. ¿Qué ocurre cuando a la Tierra llega todo ese trozo de Sol, en definitiva, ¿vale? Cuando llega a la Tierra, porque claro, estamos en plena línea de tiro. Pues ocurre que nos libramos por los pelos. Resulta que nuestra Tierra tiene un escudo también electromagnético, un campo magnético, que lo que hace es desviar esos rayos. Ocurre que tiene un límite. Es decir, hay dos cosas que desvían todo lo que nos viene del espacio. Por un lado, lo que es la atmósfera y por otro lado, el campo electromagnético, el campo magnético de la Tierra. Bueno, pues si viene del norte no hay problema, pero como venga por la parte sur, sí puede que atraviese ese campo magnético. Y claro, ya empieza ahí los problemas. Claro, el otro problema, sobre todo los satélites, el otro problema es que depende de la fuerza, hay un punto límite. Verán, eso ocurre con bastante frecuencia en las tormentas solares, no hay que asustarse. De hecho, coincide con periodos de mayor y menor tormentas solares con una cosa que se llama los ciclos solares, que son, Patricia... El mínimo solar y el máximo solar, es lo que se llama. Pues normalmente cada 11 años. Han descubierto que hay un periodo cada 11 años. Entonces el mínimo solar es cuando, digamos, no hay manchas solares, no hay llamaradas solares, es decir, el sol está en calma, digamos. Y el máximo solar es cuando aquello empieza a ver esas manchas negras
en la superficie del Sol. Son zonas de muchísimo campo magnético, ¿no? Sí, y empiezan a lanzar llamaradas solares. Entonces ahí es cuando se hace, se llama el máximo solar. Máximo solar. Entonces hay otra cosa. Genera más energía cuando tiene esas manchas que cuando no las tiene. Exactamente. Estamos hablando también de que ese mínimo solar y ese máximo solar dependen del cinturón del Sol, que es lo mismo que aquí en la Tierra es el gran cinturón de transporte oceánico, es decir, ese gran cinturón... Ese que dice que también se va a parar. Claro, exactamente, eso es lo que están hablando, del cambio climático, de que ese gran cinturón de transporte oceánico trata el clima de la Tierra, pues en el Sol está el cinturón del Sol, que es esas corrientes del Sol, esas corrientes de gas, exactamente, que estamos hablando. Sigamos. Bien, entonces, hasta ahora tenemos una cosa. El Sol cada cierto tiempo necesita liberar una cantidad de energía en ondas electromagnéticas, en materia del Sol propiamente, que viajan hacia la Tierra y hacia otros planetas, y que nosotros tenemos la suerte de poder esquivar la mayoría de las radiaciones solares porque nuestra Tierra tiene un escudo protector, que es un campo electromagnético y nuestra propia atmósfera. Ocurre, de hecho, cuando se desvía, que al pasar por el norte y por el sur crea lo que se llaman auroras boreales, que es esas manchas en el cielo tan impresionantes que casi todo el mundo quisiéramos ver, porque es algo fuera de... Es muy curioso descubrir que se producen que es muy bonito, por esas cargas eléctricas que rozan la atmósfera. Claro, al rozar, al desviarla y rozar por la parte superior e inferior, ioniza la atmósfera, se le carga eléctricamente. Bueno, la gracia está en que si esa llamarada solar, esa tormenta solar es muy fuerte, puede dañar, puede afectar a ese escudo que tenemos y de alguna forma superarlo. Lo que se espera para el 2012 o 2011 o 2010 es debido al ciclo solar que hay, y dentro de que los ciclos solares también hay ciclos solares más o menos intensos, justo coincide con un ciclo solar bastante gordo, con lo cual se espera una tormenta solar bastante fuerte, bastante, y se teme que esa radiación solar atraviese todo el campo magnético y eso haga que ocurra, es decir, físicamente ocurra algo parecido a lo que ocurrió, creo que fue en 1959, 58-59, que hubo una tormenta solar bestial. Muy fuerte, sí. Y va a ser con que sea del mismo calibre. Pero bueno, ¿y qué pasa? Pues no hubo en el 59, sí, pero ni teníamos los satélites de comunicación, ni teléfonos móviles, ni ordenadores, ni nada de lo que tenemos ahora. Quiere decir que una tormenta solar de un buen tamaño... Los radares, las radios... puede, como decían, volvernos a la Edad Media porque puede freír literalmente todos nuestros aparatitos, los satélites y dejarlo incomunicado. Imagínense, si los satélites los saca de órbita o los fríe, nos quedamos sin comunicación, sin televisión, nos quedamos sin nada. Pues fíjate, también quería comentar, también pueden provocar interrupciones del fluido eléctrico. Claro, de hecho hubo una tormenta solar, no sé qué año fue. Que dejó sin luz a... Canadá. ¿Por qué? Porque esa carga eléctrica hace al final satura los circuitos y lo que hace es que saltan en cortocircuito. Hay un sobrevoltaje, es decir, fríe literalmente todo. Bien, ¿esto es terrorífico? Bueno, verá. ¿Se puede vivir sin tecnología? Sí, se puede. Sí, bueno, pero por si las moscas cubran de plomo su ordenador. Yo no sé dónde lo meteré, en el sótano, en una caja de plomo. Bueno, para el caso que... puede que no pase nada, pero bueno, si hay una tormenta solar más o menos, igual se nos va la luz y ojalá tengamos la ocasión de ver auroras boreales, ni en el norte ni en el sur, sino por el medio. Que de hecho puede ocurrir si la tormenta solar es muy fuerte. En cualquier caso, el titular es el máximo solar. Para el 2010 se prevé la mayor tormenta solar de los últimos 50. ¿Vale? Nadie se quedó frito, nadie se va a morir, pero que sepan las consecuencias que tiene y que desde luego los que tienen que tener cuidado son los astronautas. Y los animales también, porque se pierden el rumbo. Sí, pero digo los astronautas porque no están cubiertos por la atmósfera terrestre y ahí sí que no tienen protección. Bueno, pues hemos explicado lo que es una tormenta solar de una forma muy breve. La semana que viene hablaremos de algunas de estas cosas. Hablaremos, por ejemplo, de la inversión de los polos. Venga. Y bueno, que es lo que dice la NASA y lo que dicen los científicos. Aquí no hablamos de que los mayas coinciden. Pues bien, por los mayas. Esperemos que no. ¿Quién sabe? Esperemos que no. Entre los mayas, los Nostradamus y los científicos. Pues... Ahí estamos. Ahí estamos. Seguimos con Mundo Digital.